Muy buenas noches, gracias por continuar con su programa Vamos a Descubrir. Queremos recordarles antes que pueden escribirnos a nuestra página de Facebook, encontrarnos como Vamos a Descubrir CCNN y donde podrán hacernos sus consultas, sugerencias para con el programa o cualquiera de las secciones del mismo. Damos la más cordial bienvenida también a la licenciada Merly Domínguez y en la sección Física Interactiva. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Jorge, y buenas noches a todos ustedes que están en casa. Bien, para los que siempre nos siguen, la semana pasada hablamos sobre los sismos y tocamos dentro del tema, otra de las cosas más interesantes que nos gustaría también conocer en esta noche y les invitamos a ustedes para que se queden con nosotros también. Vamos a hablar sobre las placas tectónicas. Exactamente, placas tectónicas. Bueno, peculiarmente nosotros podemos creer que nuestro planeta es un planeta que nada más tiene movimiento, por ejemplo, alrededor del Sol o quizás en su propio eje o en forma de tambaleo o lo que sea, ¿verdad? Pero eso sería visualizarlo en forma externa, esos movimientos. ¿Qué pasa con el interior? Pues realmente el interior también es dinámico. Todo el planeta en sí es un planeta dinámico. Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, que eso es debido a cómo está constituido nuestro planeta. Si nosotros descendiéramos de la superficie terrestre y fuésemos hasta la parte del núcleo de nuestro planeta, entonces podríamos sentir la diferencia de temperatura. Mientras vamos descendiendo, la temperatura va aumentando. Pero, ¿qué significa eso con respecto al estado de cada una de las capas de nuestro planeta Tierra? Por ejemplo, ¿cómo sería el estado de nuestro núcleo? ¿Estaría en estado sólido o líquido? Considerando que la temperatura va ascendiendo en forma precipitada, es decir, la temperatura del Sol en comparación a la temperatura de nuestra superficie, la temperatura del núcleo en comparación a la temperatura de nuestra superficie es considerablemente alta. Bueno, la percepción que yo creo que así como yo la tengo, muchos la tienen, es que es sólido por la temperatura. Me imagino que si es líquido no pudiese aguantarlo. Por ejemplo, si yo tuviese una barra de chocolate, ¿sí? Y la dejo expuesta, digamos, al sol, la temperatura del chocolate va a ir aumentando. ¿Qué pasa cuando la temperatura del chocolate va aumentando? Bueno, se derrite. Se derrite, entonces, si es por intuición, si solo metemos intuición y no ciencia, ¿cómo esperaríamos que sería el núcleo? Y ahí sí, líquido. Líquido, pero realmente su primera respuesta es la correcta. ¿Pero por qué? Realmente no solo para el estado en el que se encuentra el núcleo de nuestro planeta Tierra, únicamente no interviene solo la temperatura, sino que también la presión. Si nosotros presionamos con gran cantidad cierta materia, eso se comprime, ¿verdad? Entonces, todas las capas que hay antes del núcleo, pues están comprimiéndolo, y aunque la temperatura es muy alta, toda esta presión compensa esa temperatura, haciendo que el núcleo se encuentre en estado sólido. Pero ¿qué pasa con el resto de las capas? Bueno, si nosotros hablamos de la corteza, realmente estamos hablando de la litosfera. La litosfera es fría y rígida. Bajo ella tenemos la astenosfera. La astenosfera, pues, es considerado el manto exterior. Se encuentra ya en estado semilíquido. Si descendemos, de hecho, el espesor que puede tener la litosfera es de entre 5 a 250 kilómetros. Dependiendo si estamos hablando de corteza oceánica, pues sería un grosor en algunos lados de 5 kilómetros de grosor. Mientras que en zonas montañosas puede alcanzar grosores hasta 250 kilómetros. Si descendemos pues a la astenosfera tiene grosor aproximadamente de 660 kilómetros. Y si bajamos al manto interior, pues el manto interior se encuentra también en estado semilíquido, pero con rocas como más sólidas en comparación a la astenosfera. Y pues este grosor anda entre 2.240 kilómetros. Y si seguimos descendiendo nos vamos a encontrar con el manto exterior. El manto exterior es completamente líquido y tiene un grosor de 2.270 kilómetros. Y si seguimos descendiendo, pues finalmente llegamos al núcleo. El núcleo tiene un radio aproximado de 1.216 kilómetros. Y pues está constituido básicamente por hierro y níquel.
¿Sería imposible traspasar todas estas capas? Bueno, de hecho, las últimas excavaciones que se han hecho excavaciones en Rusia y en otros países, básicamente para buscar diamantes o algún mineral o extraer minerales. No se ha logrado ni tocar el manto exterior. Entonces, por decirlo así, no se ha ni traspasado la litósfera en una excavación. Es una distancia abismal. Básicamente es porque también la temperatura va aumentando. Entonces, al ir aumentando, las capacidades del equipo pues no son vastas para hacer tales excavaciones. Y pues es casi imposible decirlo así, que vamos a hacer una excavación para poder llegar al núcleo. ¿Y cómo sabemos todo eso? Pues son cálculos, ¿verdad? Cálculos que se van haciendo en comparación con otros materiales. Así es. Bien, seguimos. Vamos a ver la siguiente imagen. Bien, bueno, lo que percibimos pareciese un volcán. Bueno, esto, recordemos que, como mencioné antes, mientras vamos descendiendo, la temperatura de nuestro planeta va aumentando. No significa que se encuentre en una temperatura constante, esas temperaturas varían y cuando hay variaciones bruscas se produce una corriente de convección. Magma que se encuentra en el manto busca emerger hacia la superficie. Entonces, esto es muy similar, por ejemplo, en erupciones volcánicas, ¿verdad? En dorsales oceánicas también. Por ejemplo, si pasa en el océano, como mencioné en dorsales oceánicas, ese magma cuando emerge hace contacto con el agua. Al hacer contacto, pues se enfría y forman nuevas rocas. Por eso a estos puntos se le llaman puntos de construcción o de formación, porque es donde se forma nuevo material. Significa entonces que la lava permanece, lo que le llamamos lava cuando hace erupción un volcán, la lava permanece entonces debajo de la tierra, debajo de la corteza de la tierra. Exacto, bajo la corteza nosotros tenemos toda esa capa semilíquida, ¿no? O sea, eso es magma. Eso es lo que permite que la corteza continental tenga un movimiento y sea dinámico, constante. O sea, esté en constante movimiento por todos esos tipos del movimiento interno o de los tipos de convecciones que pueden haber. Que vamos a ver la siguiente imagen. Cuando hablé, por ejemplo, de placas tectónicas, pues si nosotros nos imaginamos un huevo, la cáscara del huevo, y la vemos fragmentada, así es como sería nuestra corteza terrestre, tanto continental como oceánica. Continental es todo lo que nosotros sentimos como tierra, continente. Y corteza oceánica, pues la parte donde se encuentran los océanos. Pues de esta forma es como serían las placas tectónicas, ¿no? Esa cáscara de huevo fragmentada, ¿verdad? Y bajo ella tendríamos la parte líquida que permite el movimiento. Muy bien. Sí, y ahora, esos son los desastres que se pueden... Gracias al movimiento de las placas tectónicas, pues tenemos este tipo de eventos o fenómenos naturales. Como mencionamos en el anterior programa, terremotos que pueden dejar este tipo de desastres, erupciones volcánicas, y eso es lo que ha permitido desde hace más de 4.000 años el movimiento de los continentes. Pues existe esta teoría que estudia las placas tectónicas, se llama teoría tectónica de placas, y explica que nuestro planeta en un origen los continentes se encontraban todos juntos, formando lo que llamamos la Gran Pangea. Mientras fueron pasando los millones de años, este movimiento dinámico de la corteza hizo que los continentes se desplazaran hasta lo que conocemos hoy en día. El continente americano, europeo, y asiático y africano. Bien, significa entonces que luego de millones de años, que nosotros creo que no lo vamos a poder observar, porque sí falta un montón de tiempo para eso, pero luego de millones de años significa que los continentes se van a seguir separando y van a ser diferentes que actualmente son. Exacto. Como menciono, ¿verdad? Las placas tectónicas siempre están en constante movimiento. De hecho, se están desplazando entre 1 a 2.5 centímetros al año. O sea, es exageradamente poquito lo que se están separando, ¿verdad? Pero se están separando al año eso. Y si consideramos millones de años consecutivos, pues se podría ver una diferencia, como lo podemos ver desde lo que nosotros ahorita conocemos de hace tantos millones de años, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué tipo de movimiento tienen las placas tectónicas?
Pues no todas se mueven, esos bordes entre placas se mueven de diferente forma dependiendo del lugar en el que se encuentran. Existen 3 tipos de movimientos básicos. Está el de divergente, cuando las placas, esas placas que están interactuando se separan. Cuando se separan, el magma asciende. Entonces, al magma hacer contacto con el océano, ¿qué decíamos que pasaba? Se enfriaba y producía nuevos tipos de roca. También existe el de convergente. Convergente es cuando una placa con otra se mueven para encontrarse. Entonces, pero puede pasar 2 sucesos, que una subduce a la otra. Normalmente quien subduce es la corteza oceánica, cuando hace contacto con una corteza continental, baja sobre la otra, permitiendo de hecho que se formen cordilleras a la orilla de esta. O también puede pasar que ambas choquen y produzcan elevación de territorio, que es así también como se forman montañas y los demás. Bien, pero hay que estar claro que cada vez que esto sucede, sucede un sismo. Exacto. Lo que es casi 100% seguro es que va a ocurrir un sismo. ¿Por qué? Porque hay liberación de energía cuando una placa choca con otra o produce fricción. Aquí está el otro tipo de movimiento, el movimiento transformante. Es cuando una placa hace fricción con la otra. O sea, no se construye nuevo material, nuevas montañas, no se destruye nada, pero el entorno sí se va a transformar, ¿verdad? Porque va a haber liberación de energía. Entonces, peculiarmente, lo que puede pasar es que haya un sismo en esa región y exista alguna destrucción de territorios en los demás. O puedan ocurrir sismos, ¿verdad? Como lo que mencionamos que ocurrió en 1856, sismos de altura de hasta 5 metros o mucho más. Bien, seguimos. Y bueno, en esta parte vamos a mostrar todos nuestros continentes, el planeta. Y si vemos todas estas secciones que parece un rompecabezas, ¿verdad? Entonces, realmente cada una de estas partes es una placa. Y existen 15 placas, así están clasificadas por los momentos, 15 placas grandes. Estas son las más relevantes, pero existen 42 placas pequeñas. Ahora, ¿dónde está ubicado Honduras? ¿Entre qué placas estaría ubicado Honduras? Bueno, según lo que nosotros percibimos, está ubicado entre la placa del Coco, que está aquí, y la placa del Caribe. Exacto. ¿Sí? Y también, por ejemplo, la placa del Caribe estaría haciendo contacto con la placa de Nazca y, a su vez, con la placa de Norteamérica. Ahora, ¿por qué entonces, o en qué región creería usted que se produce mayor cantidad de sismos en nuestro planeta, en nuestro país, perdón? Bueno, porque están ubicados, bueno, estamos en medio de muchas placas, ¿no? Sí. Para comenzar. Ajá. Y estamos muy cerca de la placa del Coco. Del contacto entre la placa del Coco y la placa del Caribe. Entonces, ¿qué zona creería que tendría más cantidad de eventos sísmicos o con mayor magnitud? La placa del sur. La parte del sur del país. La zona del sur, ¿verdad? Veamos entonces. Bueno, esta es nuevamente una imagen de las mismas placas. Vamos a ver la siguiente. Okay. Aquí tenemos un mapa de Honduras donde representamos los grados de amenaza sísmica que hemos tenido. Se ha construido de esa forma debido a todos los eventos que anteriormente hemos presenciado. Entonces, si vemos la parte verde, dice baja amenaza. Si vemos la parte central, media amenaza, alta amenaza, ¿verdad? Donde veíamos que había contacto entre las placas y, como usted mencionó, una amenaza muy alta entre la placa del Coco y del Caribe. Que es la parte sur, Amapala, toda la orilla del Golfo del Fonseca. Bien, licenciada, muchas gracias por el tema de hoy, estuvo muy interesante, igual el de la semana pasada, esperamos que usted lo haya disfrutado y quédese con nosotros porque tenemos más de Vamos a Descubrir. Nos vamos a ir a una breve pausa comercial. Al regresar, Química para Todos con la licenciada Rosana Bulnes. Ya regresamos.
Bien, gracias por continuar con su programa. Vamos a descubrir nuevamente, le damos la más cordial bienvenida a su segmento Química para Todos y siempre acompañado de la licenciada Rosana Bulnes, a quien le damos la más cordial bienvenida a este segmento. Buenas noches, licenciada. Hola Jorge, buenas noches. Bien, tenemos un tema algo controversial, pero muy interesante lo que vamos a aprender. Quizás para muchos sea un tema tabú, pero vamos a hablarlo desde la parte química y es la química de los olores corporales. Vamos a hablar los tipos de olores, vamos a hablar sobre cómo se forman y bueno, y muchas otras cosas más. Bien, ¿qué podríamos entonces hablar, licenciada, acerca de la química de los olores corporales? Pues fíjese que usted hablaba de algo muy importante, un tema tabú, pero Sí. que en realidad a veces también nos da como jocosidad y nos empezamos a reír, ¿no? Los olores corporales, ¿quién no ha sudado en este país precisamente? Peor en algunas ciudades donde hace tanto calor y las temperaturas son tan extremas. Todos hemos sudado. Ahora, el rollo también es pensar que el sudor no es el que huele mal, el sudor no es el que genera el mal olor, sino también otras cosas que nosotros vamos a tocar ahorita en el tema y que deberían detenernos no con la risa, ¿no? En la boca, ¿no? De que estar hablando de un tema que da risa y genera esa jocosidad, como decía al inicio, sino que podría estar asociado a una enfermedad. Entonces tenemos que tener cuidado porque depende del olor, se podría relacionar una patología. Así es, y es que vamos a ver detalles también en donde posiblemente hay personas que tengan malos olores y estén luchando por combatirlos, pero quizás sea algún tipo de enfermedad, como usted lo acaba de mencionar, u otro problema que tendría que tratarlo. Tratarse, es un tema realmente de la ciencia, no es un tema químico y al final un tema médico, ¿no? Que tiene que estar muy vinculado. Entonces vamos a hablar de 4 zonas que serían como las más importantes que estarían produciendo olores, ¿verdad? Y hablar y aclarar que los olores se producen por el crecimiento bacteriano. Nosotros todos tenemos bacterias en nuestro cuerpo, en nuestra piel, hay escamas, hay células que se están muriendo y se están constantemente en cambio, pero hay una cantidad de bacterias ya establecidas, dependiendo de la zona, en el ser humano. Pero estas bacterias, si encuentran un medio donde puedan desarrollarse y producirse y reproducirse y proliferarse, podrían entonces estar generando degradación de este sudor y metabolitos que al final van a generar este mal olor. Entonces vamos a hablar de halitosis, vamos a hablar de olor de los pies, de olor en las axilas y vamos a hablar también de flatulencias, que es uno de los temas que más risa causa, pero que al final podría estar asociado a problemas intestinales, gástricos o de colon irritable, por ejemplo, que creo que está muy asociado a lo que estamos viviendo en la vida diaria de nosotros porque está asociado a problemas de estrés. Entonces las personas que anden con estrés van a tener en algún momento posiblemente un colon irritable. Bien. Bien, entonces comencemos con el primero. Halitosis es lo que se conoce básicamente como el mal aliento. Entonces, muchas personas lo asocian a mala higiene bucal y es cierto, tenemos que tener una buena higiene bucal, acudir al dentista periódicamente, usar hilo dental porque acordémonos que en la cavidad dental está quedando residuos de comida. Pero también puede estar asociada, como decíamos, a un problema intestinal más grave, ¿no? Entonces, por ahí la halitosis, en el caso de la halitosis, estaríamos produciendo 3 compuestos que dan un olor característico, como por ejemplo el sulfuro de hidrógeno, que está asociado a lo que es el olor a huevo podrido. Todos que hemos ido a las aguas termales o los que no lo hayan hecho en las aguas termales, hemos percibido el olor a azufre. El olor a azufre es ese olor a huevo podrido que podría estar presente, imagínense, generándose en una degradación bacteriana al nivel bucal. También tenemos el metanotiol, que es el que le da el olor característico al ajo, que lo tenemos acá porque ya lo hemos usado mucho en la cocina, pero que ya obviamente en altas concentraciones en una boca de una persona no sería agradable. Y está el sulfuro de dimetilo, que estaría siendo asociado a lo que es col podrida. Entonces, estos 3 compuestos básicamente son los principales que se estarían produciendo en un problema de halitosis, ¿verdad? Aparte de eso, también podríamos pensar y decir que estos compuestos son sumamente volátiles. Entonces, los receptores olfativos nuestros son sumamente sensibles y estos compuestos al volatilizarse y expandirse e irse, básicamente uno los percibe al 100%. Entonces, por eso también a veces son muy fuertes. También si asociamos la mala alimentación nuestra con mala salud bucal y problemas gástricos, intestinales o de colon, podríamos tener presencia, por ejemplo, de un compuesto que se produce por el consumo, por ejemplo, de café. Nosotros somos habitualmente consumidores de café. Podría ser por el exceso de café. Exceso de café, obviamente, muchas tazas, ¿no? Personas que toman 6 tazas al día. Pueden estar produciendo 3-mercapto, 3-metilbutilformitato. Ese compuesto también genera un mal olor y todos lo hemos percibido con aquellas personas que toman mucho café,
o que usan cigarrillo, por ejemplo. El hecho que fumen genera un mal olor que todos creo lo hemos percibido. Ahora, las bacterias también se sienten muy agradecidas cuando nosotros comemos carne en exceso, ¿no? Carnes rojas, carnes magras, pero que al final, si no tenemos una buena higiene, podrían estarse produciendo como productos de desecho de las bacterias compuestos como aminas que se llaman cadaverina y putrescina. Desde el nombre creo que nosotros podríamos asociar que esos compuestos no son nada agradables, sí, ¿verdad? Y están asociados básicamente, son compuestos orgánicos, pero están asociados básicamente a compuestos de degradación de la materia orgánica. Entonces, también se asocian, por ejemplo, a pescado en descomposición. Entonces, no son olores agradables y son simplemente por una mala dieta. Y eso solamente estamos hablando del aliento. Solo del aliento. Todo eso se puede producir con el aliento. Solo del aliento. Aparte del ajo, el etilmetilsulfuro, que ya habíamos hablado de uno de los componentes, pero el etilmetilsulfuro también estaría produciendo algún efecto, ¿no? En el caso de producir un olor. Bien, vamos con las flatulencias. Las flatulencias que nos da tanto risa, pero realmente estaría asociado a una colon irritable, a problemas de estrés, a mala digestión, a un consumo o una ingesta grande de compuestos muy cargados de picante, de condimentos. Entonces ese tipo de personas en exceso obviamente podrían estar produciendo flatulencias. Y las flatulencias pues contienen 3 compuestos, sulfuro de hidrógeno también, metanotiolida y sulfuro de dimetilo, que son los mismos compuestos que encontramos en la halitosis. Entonces no sería raro encontrar que lo que estamos también percibiendo a nivel oral, bucal, estaríamos percibiéndolo en una persona en sus flatulencias. Entonces también puede estar asociado a cáncer de colon. Entonces tendríamos que tener mucho cuidado con esa relación de patología, olor y presencia del alimento, perdón, en ese tipo de pacientes. Significa, y es lo que estamos viendo, que entre peor alimentación tengamos, más problemas de olor vamos a tener. Sí, de verdad que deberíamos de tener una dieta balanceada, pero acordémonos que una dieta balanceada también incluye coles. Y las coles tienen un olor a veces desagradable ya en un proceso de descomposición metabólica a nivel de enzimas salivares. Pero el problema no es tanto eso, el problema es también que la dieta asociada a la vida sedentaria, a la contaminación que existe en los alimentos que consumimos, pero también la mala higiene, ¿verdad? Bucal o mala higiene personal, estaría generando también la proliferación de bacterias, la sudoración, aparte de que unimos esto a las altas temperaturas, la humedad, ¿verdad? Que nosotros no estamos controlando tal vez la humedad ambiental, estarían entonces desarrollándose bacterias y este tipo de malos olores. Licenciada, una pregunta antes de entrar al siguiente. Bien. Retrocediendo un poquito a la higiene bucal, muchos utilizan pastas dentales, hilos dentales y utilizan enjuagues bucales, pero cuando hay un problema intestinal o cuando hay un problema en la dentadura, ¿se puede contrarrestar con este tipo de líquidos el olor? Claro, ¿Y por cuánto tiempo? Este Porque tipo mucha gente lo usa. este tipo de compuestos lo que van a hacer es eliminar la placa bacteriana, ¿verdad? El hecho de asistir también al odontólogo periódicamente y hacer limpiezas bucales elimina la placa bacteriana y eso ayuda a disminuir un poco el olor. Pero si nosotros tenemos todos los cuidados y ya persiste el mal olor, porque hay personas que ya tienen ese olor permanente, ya podríamos estarlo asociando a una patología diferente, como por ejemplo un problema gástrico, ¿verdad? Un problema intestinal o un problema de mala digestión. Bien, entonces para esas personas que quizás tengan un problema de olor bucal y compran chicles o algunas pastillas, eso les va a durar poco tiempo. Sí. Tienen que abocarse a un médico. Sí, eso solo le va a disminuir el problema en el momento, pero no si es asociado a una enfermedad, ¿verdad? Y el otro que habíamos hablado es el olor a axilas, ¿verdad? Esto se llama bromhidrosis axilar y básicamente aquí se producen 3 compuestos, ¿verdad? Pensando también y revisando la literatura encontramos que hay cientos de bacterias por centímetro cuadrado en las axilas. 1 millón de bacterias. 1 millón de bacterias. Entonces imagínense, si aparte de eso no tenemos una buena higiene, no manejamos un jabón o algo que elimine esas bacterias de manera diaria, y estamos expuestos a altas temperaturas, al sudor excesivo, o hacemos ejercicio y no nos limpiamos adecuadamente, vamos entonces a proliferar ese millón de bacterias a muchísimos más millones de bacterias. Y eso entonces va a generar 3 compuestos importantes. El ácido E3-metil-2-hexenoico, que es un ácido carboxílico, es un compuesto orgánico, pero que produce, se dice, un olor parecido al de la cabra. Yo nunca he estado cerca de una cabra, pero creo que no han de oler muy bien. Huelen muy mal. ¿Verdad? Sí, han de estar oliendo muy mal. Pero la carne es muy rica.
Sí. También produce ácido 3-hidroxi-3-metilhexenoico, que es un compuesto también ácido carboxílico que está asociado a un olor picante como de comino, como de especies, y eso se asocia a veces al olor corporal. Y también el S3-metil-3-sulfonilhexen-1-ol, que aporta un olor a cebolla. Entonces, una persona que tenga estos tres componentes, desgraciadamente la brominosis axilar va a ser muy mala, ¿verdad? Lo que genera el olor de la axila va a ser muy malo. Yo creo que ya con esto lo importante es el aseo diario, Sí. mantener esa área bien aseada y tratar de mantenerla así, usar productos Que ahora hay contrarresten. productos que contrarrestan el olor, ¿no? Ahora, sí tener un cuento de una cosa muy importante. Se ha hablado mucho de los desodorantes y los antitranspirantes. El antitranspirante lo que está haciendo es evitar que usted transpire, que usted genere sudor. Igual pasa con el Botox. La gente que se aplica inyecciones de Botox a nivel axilar es para evitar que las células se sigan proliferando y que haya exceso de sudor. Perfectamente, perdón, en aquellos pacientes donde hay mucho sudor. Ya es excesivo, es patológico. Pero hay que tener cuidado porque el hecho de tapar el poro puede producir o desencadenar otros problemas. Y hay algunos estudios que hablan de problemas de cáncer. Entonces hay que tener mucho cuidado también con el tipo de desodorante y antitranspirante que estaríamos utilizando. Bien, y vamos con otro de los problemas que tiene la mayoría de las personas. Sí, por último hablar un poco del famoso olor a pies, que todos lo hemos asociado a queso y que básicamente pareciera que es ridículo la asociación, pero no es tan ridículo. Químicamente estamos viendo que el olor a pies se genera porque hay tres compuestos principales. Metanotiol, que ya habíamos hablado en halitosis y en flatulencias, está presente, olor a ajo. Pero también está el ácido propanoico. Y el ácido propanoico es un ácido carboxílico de 3 átomos de carbono que genera un olor agrio y picante, como lo que hablábamos de los cominos. Pero hay un famoso compuesto que es el que mayor se da, que es el ácido isovalérico. Y ese compuesto sí está presente en algunos quesos en el proceso de fermentado. Wow. Entonces, si tenemos ácido isovalérico más el metanotiol más el ácido propanoico, vamos a tener presencia de olores a rancio, a fermentado, a queso y a otros que ya habíamos hablado como el ajo y otros componentes. Entonces, no estaríamos tan mal decir que el olor a piel, desgraciadamente, cuando están muy sucios o muy sudados sí se y que hay asocia muchas bacterias, debería asociarse a olor a queso. Bien, interesante entonces. Yo creo que aquí la parte importante de todo esto es que mantengamos nuestro cuerpo bien limpio, tratemos de practicar la higiene, tanto bucal, en la axila y bueno, y en las partes donde suda. 1 millón de bacterias. Un ¿no? millón de Entonces, bacterias por increíble. centímetro cuadrado Increíble. de la axila, ¿no? Imagínense cuántas bacterias tenemos a nivel de piel, que son normales, debemos tener bacterias para poder controlar otro tipo de afectaciones, pero ya cuando proliferan muchas, entonces empezamos con problemas. Así es. Bueno, licenciada, muchas gracias. Gracias, muchas Jorge. por el tema, interesante tema, y usted también guarde sus precauciones. Bien, nos vamos a ir a una pausa comercial. Al regresar de la pausa, no se pierda la sección Así es la vida con el licenciado Javier García, un tema muy interesante acerca de las tortugas golfinas. Ya regresamos. Bien, gracias por continuar con su programa. Vamos a descubrir y vamos a continuar con el tema del programa anterior en nuestro segmento Así es la vida. Y me encuentro siempre con el licenciado Javier García. Estamos hablando sobre el programa de investigación y conservación de la tortuga marina, específicamente en Cayos Cochinos. Y estuvimos hablando sobre qué trata el programa, cómo funciona el programa, también sobre la participación de los voluntarios. Nuestros invitados fueron parte del staff de voluntarios en este año y con ellos pues vienen muchas experiencias las cuales han compartido en el programa anterior. Como ve usted, el programa, el tiempo en televisión es muy corto, entonces no nos dio para poder abarcar todo el tema y por eso lo vamos a finalizar en esta ocasión y vamos a continuar con nuestros invitados y para los que nos ven por primera vez vamos a volverlos a presentar para que la gente pueda identificarlos. El licenciado Javier García, que nos acompaña siempre en el segmento Así es la vida. Buenas noches. Tenemos también a Yulisa Enamorado, que está por este lado. Bienvenida. Naomi Sandoval, bienvenida. Julio Martínez, buenas noches y bienvenido. David Cáceres y la licenciada Vivian Estrada, todos son equipo de docente del Departamento de Ciencias Naturales y ellos han sido partícipes de este programa que se ha realizado este año en Cayos Cochinos. Así que vamos a seguir desarrollando este tema, licenciado, y sería bueno que
diéramos a la gente una breve reseña de lo que hablamos y o sobre qué se trata el programa. Ok, el programa es básicamente conservación. El programa se llama de investigación y de conservación porque justamente lo que queremos es conservar a una tortuga que tiene presiones por todos lados. O sea, como humanos tiramos una bolsa que parece medusa y que entonces viene y se la come y se ahoga, se le obstruye el tracto intestinal. Entonces se le acumulan todas sus sustancias de desecho y muere. Se han encontrado casos de que, por ejemplo, un bote de champú, luego de una autopsia de una tortuga encontrada muerta, ha sido la causa para perder una especie de muchísimos años. Recuerden, para tener una edad reproductiva en las tortugas estamos hablando de 30 hasta 30 años. Y tener esa muerte tan evitable, pues. Entonces hay muchas razones por las cuales conservarla. Está el cambio climático haciendo desastres, aumentando la temperatura de los océanos, trayendo más para adentro la línea costera, ¿no? Por el deshielo que tanto se comenta como consecuencia del cambio climático. Entonces hay muchísimas razones, es lo que sobran razones para conservarla. Entonces el programa trata justamente de eso. Sí, creo que sería también buenísimo poder hablar sobre cómo se desarrolla este proceso, dónde y cómo se desarrolla. El proceso hay varios procesos que tienen lugar en esto: el proceso de reproducción de la tortuga, el proceso del voluntariado, el proceso de crecimiento de esta tortuguita bebé que con mucha valentía camina hasta sin ningún conocimiento de nada. Ella camina desde su nido hasta la costa, a enfrentarse con ese océano inmenso por instinto. Que eso nos enseña mucho los humanos, ¿verdad? Eso de aventarse a la vida de la manera en que lo hacen ellos. Tenemos mucho que aprender de las tortugas. Pero eso es parte de un proceso, de un ciclo vital que lo comentábamos como etapa y como característica firme de los seres vivos, que tienen un ciclo de vida. Entonces, en el caso de las tortugas, el proceso, cuando pasan estos 30 años desde que nació esa tortuguita y torpemente se fue a meter al océano, pasa lo que se le llama años perdidos. No sabemos qué pasa con la tortuga durante su etapa de bebé hasta que es madura, porque todo el tiempo se lo pasa en el océano y hay muy pocos registros. Aprendemos en este programa que hay muy pocos registros de qué hace la tortuga en ese tiempo, porque no es posible monitorearla, ponerle todos los sensores que se le han puesto a tortugas cuando nacen. Son tortugas que han terminado en manos de un depredador o que han fallecido por X o Y motivo, que no han vuelto a la playa. Entonces es muy difícil saber qué pasa en esa edad. Pero cuando sí viene la tortuga y madura sexualmente y encuentra una pareja y es momento de regresar a colocar esos huevos, entonces ellas vienen, salen de su hábitat. Son reptiles, ¿verdad? Entonces respiran por pulmones como reptiles que son, pero son acuáticas. Entonces ellas están saliendo a tomar aire, entrando, comiendo abajo, reproduciéndose abajo. Entonces están en esta dinámica entre tierra y mar. Para desovar, forzosamente salen a la superficie y en un proceso que ellas hacen una cama, se acomodan, luego empiezan a escarbar con sus aletas traseras, empiezan a ovoposicionar, o sea, a poner los huevos y luego lo tapan. O sea, es un proceso sumamente interesante ver a la madre haciendo ese proceso. Es interesante en la naturaleza porque se pone con mucha precisión, con mucha dedicación a hacer un cilindro perfecto, luego a taparlo y a regresar al océano para que 30, 45 días después, 60 días después, eclosionen, o sea, se rompan estos huevitos y salgan las tortugas de la arena para llegar al mar. Eso es importante. En Cayos Cochinos las condiciones están tan bien, las condiciones de conservación, y hay relativamente una menor cantidad de amenazas que las dejan los nidos donde están, porque hay otros programas de conservación de tortuga donde esos huevos se cosechan y se llevan a un nido artificial con un techo y todo para hacerles un nuevo agujero a muchos nidos de tortuga y estarlos monitoreando directamente. En Cayos Cochinos no. En Cayos Cochinos se dejan tal cual están, simplemente se marcan, se registran todo el proceso, pero ellas tienen la oportunidad de nacer en su hábitat inalterado completamente. Entonces ese es el proceso de reproducción que después se enlaza con todas las etapas del ciclo de vida. Sí, obviamente, por eso todo ya se comienza a armar. Bien, seguimos. Yulisa Enamorado, cuéntenos cuál es la diferencia entre la tortuga marina y la tortuga terrestre y cuál es la que llega a Cayos Cochinos. Bueno, buenas noches. Las tortugas marinas se caracterizan porque han modificado su cuerpo para poder desplazarse dentro del agua. Entonces a eso le llamamos que tienen una forma hidrodinámica. Además,
su cuerpo se ha adaptado para tolerar la cantidad de sal que tienen en el ambiente marino y son capaces de aguantar largos periodos de tiempo sin respirar. Otra adaptación es que sus extremidades han cambiado y ahora son aletas completamente, y eso les facilita desplazarse en el agua, aunque les complica un poco su desplazamiento en la tierra. Entonces ellos lo que hacen es como arrastrarse cuando llegan a las playas para desovar. Oh, muy bien, interesante. Bien, licenciada Vivian Estrada, igual dejamos una consulta pendiente en el programa anterior. Es importante saber que las personas conozcan sobre las tortugas marinas y también el parte del fomento de su conservación. Entonces, ¿qué es lo que debemos de considerar como importante en este proceso? Excelente pregunta la que nos está haciendo, porque más que conocer lo que nosotros fuimos a hacer y por qué existe el programa, es importante conocer lo que es la conservación de esta especie, como la conservación de cualquier otra especie. Particularmente, y lo discutíamos la vez pasada con los colegas, yo apuesto y voy a seguir apostando porque no debemos de llegar a la conservación. No debemos de llegar a la cultura de conservar, sino a la cultura de prevenir. Entonces es importante que nosotros como docentes y más como formadores de formadores aquí en la Universidad Pedagógica, y me gusta mucho la pregunta de cómo nosotros podemos hacer que nuestros estudiantes aprendan sobre la tortuga. ¿Qué es lo que deben aprender ellos sobre la tortuga? Características básicas, tanto de su anatomía como las características de su ciclo de vida. Porque sabemos que ellas tienen diferentes lugares según su ciclo, donde ellas nacen, donde ellas se alimentan, donde se van a parear y donde van a desovar los huevos. Entonces es importante que el estudiante, que va a ser un docente y que va a replicar esta información, conozca esos conocimientos, ese fundamento básico de lo que es la tortuga. Pero además de ello, también es importante que conozcamos un poco de lo que está afectando a de las amenazas que están siendo, lo que está haciendo que se vean en peligro las 8 especies que tenemos de tortugas marinas, que en Centroamérica solo tenemos, en América y el Caribe solo tenemos 6. Y otra cosa importante también es eso de cómo conservar y que también conozcan de estos programas, porque no solo se da en esta zona de Cayos Cochinos, se da en otras zonas del país y también en otras zonas de América, ¿verdad? Entonces, en lo que se cuida, y siempre les digo yo a mis compañeros, no es cuidar la especie, sino cuidar el ecosistema donde se desarrolla la especie. Entonces, hacia eso apuntamos, cuidar el ecosistema, no dañar el ecosistema y erradicar la cultura de que nosotros hacemos uso o que tenemos que dañar la especie de la tortuga porque hacemos uso de productos elaborados a base del caparazón de la tortuga. Fíjese que lo que usted acaba de mencionar no solamente depende de una organización ni de un programa como estos. Yo creo que va más allá, depende ya del ser humano como tal. ¿Qué tan difícil podría ser lograr eso? Ya como una pregunta aparte, ¿qué tan difícil podría ser? Yo no lo veo difícil. De hecho, creo que, y va de la mano con la pregunta que nos hiciste anteriormente, y la verdad es que debemos apuntar a eso, a educar a las personas que van a ser docentes, y luego esos docentes van a replicar y van a llevar ese conocimiento a la comunidad, porque lo que nos interesa educar es la comunidad, como lo decía el licenciado Javier. Uno de los objetivos de este programa es concientizar a la población. ¿A cuál población? A la población que está cercana a esa tortuga o al ecosistema donde se desarrolla esa tortuga. Entonces no es difícil, pero requiere de tiempo. Y nosotros estamos comprometidos con ello, y vuelvo y repito, los que formamos parte de este voluntariado tenemos ese deber de replicar todo lo que fuimos a hacer y lo que aprendimos para que también nuestros muchachos lo puedan hacer después. Así es. Bien, el tiempo está corriendo, las preguntas siguen saliendo, pero no las vamos a poder terminar todas, pero igual. Naomi Sandoval, ese lugar precioso, Cayos Cochinos, donde yo les envidio porque no conozco, y ustedes ya estuvieron ahí en una actividad muy importante. ¿Qué nos puede decir sobre ese lugar? ¿Qué nos puede hablar sobre ese lugar? Pues si yo tuviera que describirlo en pocas palabras, diría que es un paraíso terrenal, y con mis colegas también ahí ellos lo secundan, porque es un lugar en donde, es un ecosistema en donde la intervención humana pues no ha afectado tanto. Entonces podemos ver
fauna silvestre, podemos ver los ecosistemas marinos, podemos ver diferentes especies que están ahí, todas. Y cuénteme la experiencia de acampar en tienda de campaña. Pues es muy bonita, la verdad, es una experiencia que la mayoría de nosotros no la teníamos, y desde el hecho de llegar, armar la tienda por primera vez, saber cómo va, y después el calor dentro de la tienda, salir y los mosquitos, pero es una experiencia muy bonita, sí, única, definitivamente. Bien, ya me dio envidia. Bien, cuénteme, Julio Martínez, como docente del Departamento de Ciencias Naturales, ¿nos podría mencionar o nos podría hablar sobre su experiencia obtenida en este programa? Bueno, como le mencionaba, es una experiencia única, ya que no es lo mismo que usted le cuente más de cuál es el programa, que usted esté ahí en el lugar. Yo realmente no sabía qué es lo que realmente íbamos a hacer, ¿verdad? No, que me di cuenta ya cuando estábamos ahí. Y obviamente ya cuando uno llega, pues ya cambia su mentalidad, ¿verdad? Porque ya uno como profesor de ciencia debe tener esas experiencias para que uno pueda reconocer el conocimiento. No, ahí no hay nada, Yuli. Que esas especies pues se extingan. Bien, el tiempo se nos ha ido, nos avisan en producción, el tiempo ya se nos ha ido volando, entonces podríamos finalizar con una pregunta para David, y ya con esto finalizamos y despedimos el segmento. ¿Cómo podríamos nosotros replicar esto en los niños, este tema? Algo más rapidito. Bueno, todos llegamos a la conclusión de que reproduciendo todas las experiencias vividas podemos dar a conocer cómo es la conservación. Ya pues a cada docente también se podría dar una información, investigar un poco más. Va a ayudar a sentirse identificado. Y debido a ese tipo de actividades, pues se va a ir conociendo más, se va a ir conservando más, que esa es la idea fundamental de este proyecto. Bien, a todos muchas gracias por habernos acompañado, hemos disfrutado muchísimo del tema, ya nos dio envidia de ir a Cayos Cochinos y esperemos estar ahí, ¿verdad? Ya en ese lugar. Bien, a usted también le agradecemos el habernos acompañado en este segmento Así es la vida, por favor, y continúe con su programa Vamos a Descubrir. Nos vamos a ir a una pausa comercial. Luego de la pausa comercial, no se pierda Mito o Ciencia. Nos vamos a la pausa entonces, ya regresamos. Bienvenidos sean todos a su segmento ¿Es mito o es ciencia? Hoy me acompaña nuestra compañera Graciela Fonseca y su servidora Fabiola Paz. Los mitos del día de hoy abarcamos lo que es las bebidas alcohólicas. Muy interesante. Así es, Fabiola. Entonces, si nosotros tomamos las bebidas alcohólicas, vamos con nuestro primer mito. No sé si tú alguna vez has escuchado sobre los perros San Bernardo en Suiza, los cuales se pasean con un botecito o un barrilito de alcohol en su cuello, con la idea de que si ellos rescatan a una persona, pueda esa persona ingerir un poco de alcohol, debido a que nosotros sabemos que en los Alpes hay una temperatura demasiado baja. Entonces nosotros podemos pensar, si él se toma ese barrilito de alcohol, su temperatura va a elevar. Entonces ahí inicia nuestro mito. Realmente, si nosotros tomamos alcohol, nuestra temperatura se eleva. ¿Has escuchado algo sobre eso, Fabiola? Pues fíjate, Graciela, que últimamente he escuchado esto y me dicen, si quieres entrar en calor, tómate una copa de vino. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir sobre este mito? Pero ahora aclarándolo como ciencia. Realmente lo que sucede es que el alcohol funciona como un vasodilatador. ¿Qué nos quiere decir un vasodilatador? Hace que nuestros vasos sanguíneos se dilaten. Entonces, nuestra sangre fluye a un nivel mucho más rápido.
principalmente los vasos capilares, los que se encuentran bajo nuestra piel. Entonces esa es la sensación que nosotros tenemos de tener una temperatura elevada, pero tenemos que tener cuidado. Realmente es algo erróneo si nosotros decimos, el beber me va a quitar el frío, porque ya sabemos que la función del alcohol es un vasodilatador, o sea, dilata nuestros vasos sanguíneos. Ah, qué interesante, Graciela, realmente, porque algunas veces si estamos errados, ¿verdad? En este aspecto. Por ejemplo, las personas que viven allá en La Esperanza, Intibucá, pueden decir, para contrarrestar el frío, vamos a tomarnos una cervecita. Sabemos que es el lugar bastante frío de nuestro país, entonces nosotros podemos, si no tenemos un perro San Bernardo, cualquier tipo de perro, le ponemos nuestro barrilito y si rescatan a la persona puede entrar en calor. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque no quiere decir, y gracias a la ciencia, de que ellos van a elevar su temperatura corporal. Más bien nos puede causar una hipotermia y llegar al grado de morir. Eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, solo porque, ay, realmente hace frío, me voy a tomar un par de cervezas para que me eleven la temperatura. Realmente no deberíamos de hacer eso, porque podemos enfermarnos. Ya sabemos con la aclaración de la ciencia que no es que eleva la temperatura. Y fíjate, Graciela, que esto me hace pensar también acerca de otro mito, que es que las personas no engordan cuando toman bebidas alcohólicas. ¿Qué opinas de eso? Me parece interesante, realmente en mi caso conozco bastantes personas que son delgadas, otras un poco más rellenitas, pero toman la misma cantidad de alcohol. Entonces, ¿cuál es esa diferencia de calorías entre ellas? Ok, ¿qué nos dice la ciencia acerca de esto? Las bebidas alcohólicas tienen un grado de calorías, más o menos entre el 60 y 70% de calorías, y hoy en día sabemos que hay de todo tipo de bebidas. Y algunas veces también cuando salimos nos dicen, prueba tal cóctel o tal trago, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando entran estas combinaciones? Sabemos de que un jugo o un fresco más el alcohol. Entonces, imagínense las calorías que ya tiene el alcohol, más las calorías que tiene la bebida con la que nosotros les estamos combinando. Esto entra a nuestro organismo y desequilibra nuestro organismo. ¿Por qué? Sabemos que el hígado es el encargado pues de contrarrestar todo eso que son las partes de las bebidas alcohólicas. Entonces el organismo está trabajando más en contrarrestar lo que nosotros estamos ingiriendo, que son estas excesivas calorías, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con nuestras calorías que tenemos en nuestro cuerpo? El hígado lo hace aparte, entonces se nos van acumulando las calorías y es por eso que nosotros tenemos a aumentar de peso. Comprendo, Fabiola. Entonces, el problema es el desequilibrio que nosotros tenemos en nuestro metabolismo y por eso nuestro cuerpo no puede desarrollar o puede trabajar en esas calorías. Qué interesante realmente poder aclarar ese mito. Claro que sí, Graciela. Entonces, ya sabemos, ¿verdad?, que sí podemos llegar a aumentar de peso. Exactamente. También nosotros tenemos otro problema sobre las bebidas alcohólicas, siguiendo esta línea de las bebidas alcohólicas. Alguna vez, o la mayoría de veces, cuando las personas van a beber, ¿qué es lo que dicen? No, de esa no vamos a tomar por el tipo de resaca que nos da. Eso es fijo. Fíjate que si te dicen X bebida alcohólica y ya querés andar mal al día siguiente, que no te levantes, ni vayas a trabajar, ni vengas a la universidad. Exacto. Pues bebe de eso y ya sabrás la gran resaca que tenés. Ya no vamos a poder más. Entonces te aclaro cuál es la diferencia entre este mito. La verdadera de la ciencia nos dice que el alcohol produce un acetaldehído. Entonces esa es la excusa que nosotros tenemos de, nos emborrachamos esta noche, al día siguiente no paramos de beber agua. Entonces ese es el problema. La función del acetaldehído es que es bastante tóxico. Entonces, si nosotros tomamos bastante alcohol, lo que nos va a producir es bastante dolor de cabeza, náusea, vómitos, dolor de estómago, fatiga, etcétera. Muchos dolores que nosotros tenemos con las resacas. Mientras que si nosotros bebemos poco alcohol, obviamente va a ser poca la cantidad de acetaldehído que nosotros vamos a tener. Entonces ya sabemos, no es el tipo de bebidas que nos da la resaca, sino es la cantidad de alcohol que nosotros bebamos debido a la cantidad de acetaldehído que nosotros tengamos en nuestro organismo.
Muy interesante, Graciela. Sí. Es por eso, ¿verdad?, que dice el dicho, todo con exceso es malo, es perjudicial. Sí, entonces nosotros ya sabemos. No tengamos miedo en tomar cualquier tipo de bebida, sino que tenemos que tener miedo en la cantidad que nosotros vamos a tomar si no queremos tener ese tipo de resacas fuertes al día siguiente dolorosas. Exacto, porque obviamente estamos desequilibrando nuestro cuerpo con algo excesivo. Exacto. Y esto me trae al siguiente mito, que es acerca, lo has escuchado, acerca de que las personas que beben mucho tienen menos neuronas que una persona normal. La verdad que sí, es realmente interesante porque nosotros decimos, ay, no, estoy bebiendo, entonces sabemos que al beber, ¿qué es lo que pasa? Nuestros sentidos los perdemos. Entonces pensamos que es que estamos perdiendo la cantidad de neuronas que nosotros tenemos. Pero ¿qué nos dice la ciencia acerca de este mito? La ciencia desmiente, ¿por qué? Porque la cantidad de neuronas, nosotros necesitaríamos algo muy excesivo, un 100% de alcohol en nuestra sangre para matar una sola neurona. Pero ¿qué hace realmente el alcohol en nuestro organismo? Lo que hace es, este desequilibrio es que las transmisiones entre neurona y neurona, pues, empiecen a fallar. Es por eso que en nuestro cerebelo, ¿verdad?, se tiran estas transmisiones a lo que son a nuestro cuerpo, y por eso empezamos a fallar nuestra motricidad y también nos empieza a falsear un poco la cara, a sentir hormigueos o también adormecimientos, y esto es por la conexión, ¿verdad?, que está siendo un poco interrumpida debido a lo que es el alcohol. Muy bien, Fabiola, entonces entiendo. Realmente el punto de aquí es que nuestro sistema nervioso no va a funcionar de manera correcta si nosotros tenemos alcohol en nuestro cuerpo. Entonces, realmente ahí es el punto clave de la ciencia de lo que tú acabas de mencionar. Exacto, y hay que acordarnos, todo lo que nosotros hacemos a una escala muy grande o ingerimos mucho alcohol, entonces va a perjudiciar, siempre nos va a molestar, a repercutir a nosotros en nuestro organismo. También es importante y cabe destacar, ¿verdad?, de que no debemos de manejar en ningún momento un automóvil cuando andamos en este estado de ebriedad. ¿Por qué? Ya lo dijimos. Exacto, nosotros lo que hacemos con el alcohol es que perdemos la sensibilidad de nuestros sentidos, entonces ojo ahí porque eso sería muy peligroso. Exacto, y acuérdense que no solo la vida de ustedes está en riesgo, sino también la vida de otras personas. Sí. Y nosotros aquí pues ya aclaramos todo tipo de mitos acerca de las líneas de los mitos del alcohol. Exacto, Graciela. Muy interesante, pero para eso también nos gustaría que ustedes nos mandaran sus mensajes a nuestra página de Vamos a Descubrir CCNN y nos sigan en Facebook y nos hagan comentarios, ¿verdad, Graciela? Nos hagan comentarios acerca de algún mito específico que ustedes quieren que nosotros abordemos en nuestra sección. Y así nosotros podamos aclararles si es mito o es ciencia. Claro que sí. Entonces los esperamos siempre en nuestra transmisión todos los viernes y ha sido un placer. Así que muchas gracias a todos. Hasta la próxima.